Bendiciones a todos los hermanos amigos que están en sintonía y siempre están conectados de Vida Nueva Internacional, de nuestra plataforma de YouTube, de Facebook. Queremos agradecer a todos aquellos que también nos siguen por Instagram, por Twitter y por todo lo que significa esta hermosa plataforma de bendición. Vida Nueva Internacional es para ti y hacemos este trabajo de estas armaduras teológicas con mucho cariño, con mucho amor, para todos aquellos que realmente quieran crecer en el Evangelio y en nuestro norte. Nuestra finalidad, nuestro objetivo máximo es que usted pueda crecer en la gracia, en la misericordia de Dios y también en la doctrina. Aprovecho para saludar a todos aquellos que por primera vez se están topando con estos videos, con estas enseñanzas que sé que va a ser de mucho provecho. Sí, comienzas a recibirla de la mejor manera. Aprovecho para invitarlos a todos los que nos han seguido, a todos aquellos que nos vienen siguiendo recientemente o aquellos que, se están hoy viendo nuestras primeras impresiones, nuestros primeros videos, a que se suscriban. Síganos allí, es importante que te llega toda allí la información muy pertinente, muy rápida, no más. Nosotros generemos contenido, tú seas uno de esas primeras personas, o seas una de las privilegiadas en poder tener, gozarte y disfrutar de todas nuestras enseñanzas. Venimos hablando acerca de una armadura principal en el crecimiento de la doctrina de todos nosotros, como es la expiación. Conocer la expiación creo que ha sido una bendición. Hemos tenido grandes mensajes de aliento, de fe, de esperanza, que nos animan a continuar llevando estas armaduras teológicas que fundamentalmente muchos me han preguntado, ¿por qué armadura? Y bueno, es que las armaduras teológicas son el fundamento, es el cemento, son las columnas de nuestra doctrina y sobre todo de la teología, que es vital para poder tener una vida exitosa aquí en la tierra. Expiación, continuamos con nuestra armadura teológica. La palabra expiación en el contexto original significa cubrir pecados. Lo habíamos referenciado en nuestras enseñanzas anteriores. Cubrir, tapar. Y en este caso, cuando se habla de expiación teológicamente, se habla de la sustitución de la persona que ha fallado. Y que esa persona, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en nuestra dispensación, en la dispensación de la gracia, lo que significa moverse bajo un hermoso pacto de Dios con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Igualmente todos los hombres necesitan expiar sus penas, expiar sus fallas, ser exonerados de su pecado, cubrir todos sus pecados. Expiar significa cubrir, significa tapar. ¿Tapar qué? Tapar todas las faltas de los hombres. Es importante tener este concepto muy claro para proseguir y conocer por qué se necesita tapar los pecados de los hombres. ¿Por qué se necesita expiar los pecados de los hombres? ¿Por qué realmente muchos no valoran lo que significa la sangre de Cristo y desprecian el llamamiento de Dios? Cabe a todo esto poder comprender de que todos los hombres son pecadores y todos los hombres han sido pecadores, serán pecadores y vivirán eternamente sujetos en su naturaleza pecaminosa al pecado. Y obviamente dentro de la cultura, la filosofía, la santidad, los elementos básicos de las características y pensamientos de Dios. Dios es santo y nada inmundo puede estar delante de la presencia del Señor. El mismo Dios necesita urgentemente poder porque nos ama. Dios nos ama de gran manera que siempre durante la historia de la humanidad Dios siempre ha procurado poder ver al hombre de una manera de que el hombre se llegue a Dios a nivel de confianza, de amistad, ser amigo de Dios. El hombre necesita tener intimidad con Dios, pero al ser Dios santo, el hombre en su condición de pecador no puede tener una relación con Dios. Expiación es tapar. Dios es santo en su característica, en su esencia, en su ADN.
Dios es santo. Y el hombre, lastimosamente, su condición pecadora, siempre será un pecador. Hasta todos aquellos que puedan tener 30, 40, 50 años en los caminos del Señor. O seguramente usted conoce una persona que ha aceptado a Cristo hace 30, 70, 80 años. Hay gente que ha llegado a 110 años y han aceptado a Cristo cuando tenían 30. Prácticamente toda su vida, 70, 75 años, los vivieron en los caminos del Señor. Pero eso no lo hace a ellos que no sean pecadores. Ellos siempre serán pecadores porque estarán sujetos a un cuerpo lleno de pecado. El detalle es ser practicante del pecado. Y otra cosa muy, pero muy maravillosa es reconocer que todos los días pecamos. Yo soy un pecador, tú eres un pecador. Pero la gran diferencia que nosotros podemos tener con los practicantes del pecado es que nosotros reconocemos nuestras faltas, vamos a las aguas del perdón de Cristo, de esa sangre que Cristo derramó en la cruz, y nos tapa, nos cubre. La expiación de Cristo tapa nuestros pecados. Entonces es allí cuando se produce la famosa y la hermosa y la preciosa reconciliación de Dios con el hombre. En nuestro caso, a través de Cristo. En el caso de la antigüedad, a través de un animal, de un cordero que era sacrificado, que era o tomaba la sustitución de morir por el penitente. Pero una de las características que yo quiero comentarte de manera muy gentil, muy amistosa, es entender que conocer o decir que Dios es santo va mucho más allá de lo que puede significar para ti y para mí saber ese famoso eslogan de que Dios es santo. Yo quiero explicarte qué significa realmente cuando decimos la famosa expresión Dios es santo. Dios es santo es una muestra de pureza y de honor. Pureza y honor a su nombre, sustentado, vean importante esto, sustentado bajo la ira de Dios. Usted dirá, wow, pastor, ¿cómo es amor, honor, santidad, pureza soportado sobre la ira? Sencillamente cuando Dios fabrica, cuando Dios construye de sus propias manos y crea el universo, crea la tierra. Nos vamos a pasear por ese hermoso libro de Génesis en sus primeros capítulos. Dios todo lo hizo bueno, Dios todo lo hizo hermoso. Era bueno en gran manera. Y en esa sustancia de la creación estaba la santidad de Dios. En un mundo espiritual y en un mundo natural. Porque en aquella época el Edén era precioso y era santo. El hombre comete la falta, el hombre peca contra Dios, desobedece, se rompe la comunión entre Dios y el hombre. Pero la sustancia que sostenía al planeta o que sostenía en su momento al Edén, o lo que iba a sostener el mundo que estaba alrededor del hombre, era santo y seguirá siendo santo. Y allí es donde yo me quiero detener. A pesar de que desde Adán a nuestros tiempos el mundo se haya degradado y el mundo haya desenfrenadamente ha estado corriendo hacia la destrucción, hacia un precipicio debido a la degeneración del pecado, la sustancia divina de la creación es santa. Las leyes morales de Dios, las leyes espirituales de Dios siguen estando vigentes desde la creación del hombre hasta nuestros tiempos. El mundo a nivel espiritual, porque es una sustancia de creación, sigue estando santo. Dios no fue ni ha sufrido una transformación en su manera de ver la vida. Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre será el mismo Dios. Él no cambia, Él no miente. Y Dios, como sigue mirando, o como en su momento miró a Adán y miró a Eva, en esa característica principal te sigue mirando a ti y me sigue mirando a mí. La misma santidad que Él le exigía y la misma obediencia que Él le exigió a Adán y a Eva es la misma que te va a exigir a ti en todos los días de tu vida.
Porque la sustancia de la creación de Dios está basada en la palabra santidad, santificación. Dios no tiene la culpa ni la responsabilidad de que el hombre se haya degenerado en su maldad. Él sigue siendo santo. Muchos creen que el mundo es un mundo lleno de maldad porque lo gobierna Satanás. Y hasta cierto punto, Satanás es el príncipe de este mundo, pero la atmósfera de la creación, que no la hizo Satanás, es santa. ¿Y por qué es santa? Todas las personas que habiten en la tierra siempre tendrán una condición de ira delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque la sustancia de la creación del mundo es santa. Originalmente fue santa y aquí seguirá siendo santa. Y los hombres se han encargado de desobedecer a Dios, de maltratar el legado de Dios y de burlarse de la esencia de Dios. Este mundo es hecho por Dios. Que esté gobernado por Satanás no le quita los elementos de santidad. Y esto es importante que tú lo tengas muy claro para que tú puedas comprender y puedas abrir tu corazón para valorar lo que significa la sangre de Cristo operando en un mundo donde Satanás gobierna. Satanás gobierna un mundo que es santo en su esfera espiritual, en su construcción espiritual, en su ADN de fabricación. Y el mismo Dios que juzgó a Adán y Eva y los mandó a la muerte por su desobediencia, todos aquellos que estén dentro del mundo, a pesar de gobernar o de ser controlados por Satanás, porque él es el príncipe, ellos también serán expuestos a un juicio. Todos los hombres que nacen en la tierra nacen en un mundo creado por Dios y en una atmósfera donde la rebelión, donde el ir a espaldas de Dios es sinónimo de condenación. Todos aquellos que nazcan en el mundo llevan heredada sobre sus espaldas el pecado original de Adán. Y ese pecado original de Adán radica en una desobediencia ¿a quién? A la creación máxima de Dios, a las ordenanzas de Dios, a la santidad de Dios. Esto es un punto de expiación muy profundo. Entender que las reglas de santidad de Dios no han cambiado. Son las mismas desde el Edén hasta ahorita. Pero el hombre se ha encargado de burlarse de Dios y de darle la espalda a Dios para comenzar a caminar su propia vida desconociendo que el dueño de este mundo, el que fabricó este mundo, exige santidad, pureza, para que pueda existir una conexión y una relación entre Dios y el hombre. Todo eso, o todo lo que te estoy explicando a la final, va a desembocar en ira. ¿Por qué en ira? Porque Dios fue muy franco con Adán y muy claro con Adán y Eva, comentándole: el día que comas de cierto morirás. Lo había sentenciado. Y todos los que hayan o los que sean parte del planeta Tierra, desde aquella época hasta ahora, comerán de la desobediencia de Adán y se harán igual o estarán caminando en el filo de la muerte. Su destino siempre será muerte, porque Dios castiga la desobediencia. Y Dios es un Dios que tiene siempre esa connotación de ser lento para la ira y grande en misericordia. Pero el fin de todas las personas es probar la misma ira de Dios y las consecuencias de Dios como lo hicieron Adán y Eva. Por eso es importante o genera un cúmulo de esperanza para todas aquellas personas que abracen el Evangelio y que abracen la expiación de Cristo en su momento para poder otra vez conectarse en el mundo de Dios con el Padre. Para que exista una expiación, tiene que haber un derramamiento de sangre. Sucedió en aquel animal que era presentado en sustitución del penitente. En la antigüedad, ese penitente que era culpable, pero tenía que haber sangre en el altar. Igualmente nosotros que experimentamos la gracia de Dios,
La sangre vertida en la cruz del Calvario también era sinónimo de pureza, de expiación, de transformación y de perdón de pecados. Hay que irse a la antigüedad, hay que irse a la liberación del pueblo de Dios en tierras egipcias. El ángel de la muerte tenía que pasar por todas las casas y aquellos que tuvieran la sangre en los linteles serían protegidos del juicio de la muerte de los primogénitos. Esto nos lleva a nosotros prácticamente a hacer un paralelismo con Cristo. Solo la sangre de Cristo nos puede guardar y nos puede proteger de la hora del mal. Lo habíamos dicho en unos minutos anteriores, Dios, este mundo y el sistema fue creado por Dios. El ADN de Dios, la santidad de Dios siempre gobernará el mundo. Y solo la sangre derramada en aquella época o en la antigüedad de un cordero y actualmente la de Cristo hace que Dios no pueda literalmente sentenciar al hombre a un castigo o destruir al hombre como tal. Tienes que tener mucha confianza que la sangre de Cristo es la única garantía para tu protección. La sangre de Cristo es la única garantía para tu perdón y que pueda tapar el pecado. Nadie puede llevar una vida tranquila entendiendo de que está expuesto permanentemente a la ira de Dios. Dios sentenció a Adán y Dios sentenciará al hombre. Lo importante es reconocer que de esa sentencia maligna nos podemos escapar solamente con la sangre del Cordero. Uno de los detalles muy importantes es conocer lo que significa o la importancia de la sangre en el Antiguo Testamento. Cabe también destacar que todo lo que había dentro del tabernáculo para servirle al Señor y para ofrecer sacrificios al Señor, todo pasaba por sangre. Todo tenía que ser rociado por sangre. No es de extrañarse entender de que esos linteles en la puerta cubiertos por sangre fue la protección cuando se derrama el juicio sobre los primogénitos en aquella tierra de Egipto. También es referencia a entender que todo lo que estaba en el tabernáculo era rociado por sangre. Nos lleva a nosotros solamente a meditar de que la sangre de Cristo tiene que estar permanentemente en nuestras casas, en nuestras vidas y en nuestro ser. Si en aquel tabernáculo todo era rociado con sangre, nuestras casas también tienen que estar rociadas por la sangre de Cristo. Esa expiación no solamente es el perdón de nuestros pecados, va mucho más allá. Es la protección, es la garantía para que la ira de Dios no se manifieste contra nosotros. Siempre tenía que haber sangre a la hora de poder existir un perdón. Siempre tenía que haber una sangre. Se tenía que derramar la sangre para que Dios pudiera calmar su ira sobre el penitente. Cuando hablamos de tapar los pecados, muchas veces nosotros nos encontramos delante de un trauma muy personal. Un trauma de todos aquellos que consideran que son pecadores, pero que no tienen la capacidad de poder superar a los pecados que han vivido, que disfrutaron o que gozaron, o que en su momento les causaron a ellos placer, en otros casos les causaron dolor y en otros casos simplemente no han podido superar los traumas de ser personas pecadoras. Dios no tiene el problema. Dios usó de manera amorosa esa herramienta que se llama sangre de su propio Hijo Jesucristo al morir por todos nosotros en la cruz del Calvario. Una expiación perfecta. No se te olvide de que Dios ya ha olvidado todos tus pecados. Dice la palabra específicamente de que todos los pecados, cuando Dios los perdona, o cuando Dios ha concebido y se ha agradado de la expiación o de ese sacrificio de la persona que utilizó en su momento la sangre, tanto en el Antiguo Testamento por un cordero y en la actualidad cuando la gente se sumerge en la sangre de Cristo buscando el perdón de su alma, la palabra es clara. La palabra nos da a nosotros luces de cómo actúa Dios. Dios echa todos los pecados en la profundidad de la mar y no se acuerda de ellos. Dios los echa literalmente en lo más hondo, en lo más profundo del océano y más nunca se acuerda de ellos. Tú tienes que ser lo suficientemente valiente para entender de que no hay nadie que te pueda condenar luego de que hayas abrazado a Cristo como propiciación, que hayas abrazado a Cristo como tu Redentor. Palabra propiciación significa acercarse, significa allegarse, significa ir, contactar, estar cerca
Propicio es mi adelanto, voy, abrazo. Cristo está allí a la mano para hacer tu propiciación. Y si ya te has limpiado de la sangre de Cristo y todavía te cuesta combatir con los pecados o te cuesta realmente poder ser un cristiano victorioso porque hay traumas en tu cabeza que te pueden atormentar, déjame decirte de que Dios no se acuerda de eso. Dios ya no sabe, no tiene memoria de tus pecados. Tienes que hacer un trabajo de valentía, de poder y pedirle a la sangre de Cristo que te limpie la conciencia. Lo dice el libro de Hebreos, ella limpia nuestras conciencias para servirle a nuestro Dios. Solo la sangre de Cristo puede ser efectiva. Y efectiva en muchos casos. Y efectiva también en que puede trascender otras instancias. Nadie te puede condenar. Ya Cristo no se acuerda de tus pecados, ni el Padre ni el Espíritu Santo. Nadie se acuerda de lo que hiciste, porque clamaste a la sangre de Cristo, reconociste y pediste perdón. Ya no hay quien te condene. Ahora, el trabajo lo tienes que hacer tú. Cuando hablo de que la sangre de Cristo puede trascender, es porque tiene la bendición de poder limpiarte también tu conciencia. Pero tienes que acudir a ella. Tienes que decirle, Dios, ayúdame, sé que me has perdonado, pero mi mente necesita ser renovada en el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Y su voluntad es perfecta y es agradable. Si tienes algún pensamiento que te atormente por un pecado cometido en la antigüedad o en tu pasado o en esos momentos o en esos días donde Cristo no estaba en tu corazón, tienes que trabajar. Hay esperanza. Él es de bien y todos los pensamientos de Dios son maravillosos. Todos los pensamientos de Dios son de paz y Él quiere que tú también puedas entender que Él no se acuerda de esos pecados y que tú eres más que victorioso en Cristo Jesús. La expresión de Jesús en el Calvario cuando pudo manifestar en su último aliento, Padre, ¿por qué me has abandonado? Significa llevar en sus hombros todos los pecados de la humanidad. Se sintió seguramente, dicen los teólogos, solo, indigno, sucio. Seguramente el mismo Dios tuvo que quitar la mirada de Jesús. Hablan algunos historiadores de ver realmente la podredumbre de pecados que estaban sobre la vida de Jesús. Lo hizo por amor, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Con la única finalidad de que tú puedas encontrar en Jesús la sangre maravillosa que te puede lograr en ti una expiación perfecta, una expiación magnífica, redentora. Él llevó todos los pecados por amor y no hay nadie que te pueda condenar y no hay nadie que te pueda señalar. Después de que tú hayas probado y limpiado o puedas bañarte en la sangre de Cristo, reconociéndote, literalmente has reconocido que Jesucristo es tu Salvador, te arrepientes y te apartas, has pasado de muerte a vida. Esa expresión, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es la prueba de amor más grande que Jesucristo pudo hacer por ti. Porque todos los pecados que tú has cometido, que estás cometiendo y que vas a cometer, Él los llevó sobre tus hombros. Solamente dignifica y vive para Dios. Solamente agrada a Dios con tu corazón, con tu vida y con tu ser. Y vas a comenzar a experimentar una santidad a la cual Dios se agradará mucho de ti, porque esa santidad es la que Él busca. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Podrás pecar igual que yo, podemos fallar, podemos tener momentos de debilidades, pero nunca ser practicantes del pecado. Él ya pagó el precio y nos limpió. La expiación del Señor es tapar y no hay nadie que te condene. Y con estas palabras me despido de esta armadura teológica, invitándote a que te suscribas, a que puedas allí seguir muy pendiente de todas nuestras publicaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales, vas a ver la descripción aquí abajo en el cintillo. Nos puedes estar interactuando con nosotros en este tiempo, un tiempo maravilloso para estar muy pendiente de la palabra de Dios y aprovechar los tiempos. Dice la Biblia que son muy malos los tiempos y nada más provechoso que utilizar este tiempo que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Pastor Luis Ernesto Ojeda.